¿sí? claro. Y bueno, y eso es como una de las mensajes. ¿Cómo es, por ejemplo, la compatibilidad también electromagnética con el tema de los cables a la salida de un variador de frecuencia? Los cables a la salida, como vimos ahí en los gráficos que estabas mencionando, en vez de tener una sinusoidal, tenemos una modulación de ancho de pulso donde tenemos una derivada de B respecto de T muy grande, una variación, una frecuencia portadora muy grande. Entonces ese switcheo también puede afectar electromagnéticamente a señales débiles, a otras cosas que estén muy cercanas. La puesta a tierra, como es súper importante también en estas cosas. Eh, Me ha pasado, por ejemplo, problemas de ruidos, no solo en señales, desde el tipo que te dice, che, antes escuchaba lo más bien la radio y ahora esto me hace un ruido en la radio, no puedo escuchar la radio, hasta que problemas de que se te cuelga un PLC o que ese tipo de problemas cuando está muy cerca un variador de frecuencia de... Esta de acá, por ejemplo, esta Sí, señal de color verde que ves acá completa, que está en toda la pantalla, es, es un típico PWM, ¿sí? En este caso, la frecuencia fundamental de 60 Hz y una portadora de 4 kHz. Entonces es un caso muy común, sí, muy sí. clásico. Así es como luce el voltaje, y esto es bien interesante, ¿no? De pronto para los amigos que están conectados y que de pronto no han trabajado mucho el tema, una de las cosas importantes es que el voltaje que el variador le aplica al motor es muy diferente de una sinusoidal. Y es justamente es exactamente este voltaje que ustedes están viendo acá. Sí, Son a una uno serie de a priori uno pensaría que es más, o sea, pero eso es nada que ver con una senoidal. Si uno le aplica un filtro a eso, es una senoidal pura, exacto. pero a la vista parecería cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad Ajá, filtrado es una senoidal. correcto, así es. Filtrado es una sinusoidal, en este caso de 60 Hz. Pero como necesitamos modular, entonces en la vida real lo que se tiene es un tren de pulsos, un tren de pulsos. Y este tren de pulsos, pues básicamente nos va a generar acá los siguientes fenómenos. Entonces, aquí en la salida del variador tenemos nuestro PWM, nuestro tren de pulsos, y este tren de pulsos de voltaje está alimentando un cable y un motor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Sucede que la respuesta en frecuencia de ese cable y ese motor varía, perdón, o sea, la impedancia de ese cable y ese motor varían con la frecuencia. Entonces aquí nosotros tenemos una frecuencia que es muy alta, que son 4 kHz. Entonces en 4 kHz ya todo el efecto de las capacitancias parásitas del cable y las capacitancias parásitas que se producen en los bobinados del motor contra el chasis, contra tierra, ya empiezan a resaltar, ¿sí? Ya empiezan a hacerse visibles, porque las estamos alimentando con alta frecuencia, con un PWM. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, la corriente en el condensador es la capacitancia multiplicado por la rapidez con que cambia el voltaje en el tiempo. Y aquí, en el PWM, esa rapidez es muy grande. Entonces, lo que vamos a tener es que a través de esas capacitancias parásitas, vamos a ver la circulación de una corriente que se acopla con tierra, ¿sí? Y si nuestro transformador de potencia tiene el neutro sólidamente aterrizado, pues vamos a empezar a hacer, entre comillas, hacer vibrar el neutro del transformador de potencia. Es decir, vamos a generar un ruido de alta frecuencia en el voltaje del sistema de potencia. Y lo que decía Ramiro hace un momento, pues eso me va a generar interferencia con otros equipos. Y no hay, por ejemplo, también interferencia radiada del cable. O sea, si yo pongo la misma bandeja, por ejemplo, la misma bandeja meto el cable de un Syntenax común y corriente, lo tiro, o un cable tipo taller, muchas veces un cable tipo taller o cable unipolar, tirado arriba de la bandeja con todo, no sé, señales de internet, señales de... Yo, por ejemplo, eso a veces no lo tienen en cuenta, ¿no? Y eso te puede tener muchos problemas después con pérdidas de datos, ruido electromagnético, ¿no? O sea, eso radia para todos lados. Y yo Claro, después descubrí que hay unos cables especiales, por ejemplo, solo para uso de variadores de frecuencia que
O sea, se ve que por el uso bajo salen carísimos, pero son mallados, después tienen tres tierras, en vez de tener una sola tierra, tienen tres tierras simétricamente distribuidas. ¿Por qué es necesario eso? ¿O es Sí, mira, conveniente dejarle una bandeja aparte al cable de variador de frecuencia? ¿Cuándo es conveniente, cuándo no? sí, pues bueno, una buena práctica es efectivamente la separación de las señales de fuerza o de los cables de potencia, separarlos de los cables de señal y aparte otra canalización distinta para los cables de comunicaciones, digamos que son señales bien diferentes. Pero pues bueno, en la vida real, pues digamos que uno visita las empresas y pues, bueno, pues muchas veces no es así. ¿Mm? Pero una solución es como tú bien lo acabas de mencionar, es el uso de esos cables. Tú me confirmas si estás Sí, sí, viendo, se ve, se ve. es súper. Es el uso de estos cables BFD, ¿sí? Entonces los cables especiales para variadores de velocidad, tal como lo acabas de mencionar, pues son unos cables simétricos con respecto a tierra, entonces esa simetría reduce la posibilidad de que haya ruido diferencial, ¿sí? A tierra, que también es un fenómeno importante. Tienen un apantallamiento especial, entonces ese apantallamiento, tal cual como tú lo mencionabas, evita que haya problemas de compatibilidad electromagnética por radiación. Evita que el cable en sí se convierta en una antena Claro. que empieza a irradiar ruido a través de la señal de tierra. ¿Sí? Entonces, lo interesante de tener ese apantallamiento es que vamos a tomar a todo ese ruido electromagnético que se produce y lo vamos a confinar, lo vamos a atrapar, ¿sí? Lo vamos a dejar atrapado en una región específica del sistema eléctrico. ¿Mm? Entonces, lo que va a suceder es que esas corrientes de fuga que circulan a través de las capacitancias parásitas ya no van a viajar por la tierra del sistema de potencia, sino que ahora van a viajar por el blindaje del cable, ¿m? Se conectan al chasis del drive, ¿m? El chasis del drive, al ser una placa metálica, tiene un comportamiento diferente en frecuencia, que ese es otro tema muy interesante, los diferentes tipos de tierras que existen. Existen tierras de baja frecuencia y tierras de alta frecuencia. Pero entonces viajan por el chasis del drive y en el caso de nuestros drives, de los drives de Schneider, tienen filtro RFI o filtro de compatibilidad electromagnética. Entonces este filtro está sintonizado para absorber las corrientes que tengan este ancho de banda. ¿Sí? O sea, El filtra y ancho de las banda. disipa antes de derivar a tierra. Exactamente, antes de que se vayan al sistema eléctrico de potencia. Claro. Entonces, eso protege el sistema eléctrico contra, contra este tipo de fenómenos, ayuda a la protección. Y desde el punto de vista del motor, ¿qué efectos tiene o qué consideraciones uno tiene que tener en cuenta? Ya me estoy excediendo de tu buena voluntad, no estamos yendo de horario, pero lo haré para terminar, que está bueno. ¿Qué efectos tiene nocivos o a tener en cuenta? No decir nocivo, pero hay que tener ciertas consideraciones con los motores al no tener esa típica onda senoidal que teníamos. Por ejemplo, típicamente tenemos un motor que fue rebobinado y que tiene clase, uno vaya a saber qué clase es porque vaya a saber con qué barniz lo barnizaron. Y le vamos y le metemos un variador de frecuencia porque queremos ser más eficientes. Sí, mira, disculpa, ¿ahí ves la pantalla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, sí, mira, efectivamente, a tu pregunta, entonces hay que tener precaución cuando en la placa del motor nos dice que el aislamiento es de pronto clase B. ¿M? Entonces hay que tener precaución porque un aislamiento clase B no soporta un incremento de temperatura muy fuerte. ¿Sí? Si el Claro. motor se calienta un poquito, ya el aislamiento se empieza a secar y empiezan a hacer pequeños cortocircuitos ahí entre las espiras. Entonces, digamos como recomendación básica, mínimo clase F, la mayoría de los motores industriales son clase F, entonces está bien. Tener precaución cuando se trabaja en motores rebobinados, por lo que acaba de comentar Ramiro, pues no conocemos, de pronto no es muy especializado el taller donde nos rebobinaron el motor, entonces
puede haber allí algunos riesgos. También si el cable del motor es muy largo, si es de más de 100 metros, allá hay un fenómeno interesante, que es el fenómeno de onda reflejada, que para hacerlo corto, básicamente es que en los bornes del motor aparece un voltaje muy grande. Puede ser 1300 voltios, 1500 voltios, pero ¿de dónde salen 1500 o 1300 Mm, voltios si la salida del variador es de apenas el voltaje pico, pueden ser 700 voltios? ¿Sí? Entonces, resulta que hay un fenómeno muy bonito que es similar al eco. ¿Sí? Entonces, cuando claro. uno está solo en una habitación desocupada y uno habla, pues se escucha el eco. Rebota la onda, ¿sí? Y la onda que rebota, pues queda en fase con la onda que va viajando hacia la pared y se suman y se amplifican. Entonces, eso mismo pasa también en los cables de los motores ¿por qué? Porque tenemos señales de alta frecuencia. Entonces hay que tener precaución con eso. Como que depende de la distancia, ¿no? A la cual esté el motor, ese eco Sí, justo viene y coincide en fase, se pone en misma fase que la que viene y se da ese pico de sobretensión, que no es un piquito nada más de una vez, ¿no? Sino que son muchas no veces es por segundo que va posible. Sí. degradando el aislamiento del motor. Sí, sí, puede ser miles de veces por segundo, así es, y durante todo el tiempo. O sea. Y efectivamente, lo que sucede es que entre más largo sea el cable, en alta frecuencia, la impedancia es menor, la impedancia del cable es menor. Entonces, por el contrario, la impedancia del motor, como el motor está principalmente hecho de bobinas, entonces en alta frecuencia la impedancia del motor es cada vez más alta. ¿Mm? Entonces, ese cambio brusco en el medio de transmisión de la onda de voltaje es el que produce que parte de la onda del voltaje que viaja hacia el motor se refleje, ¿sí? Se refleje o se produzca ese eco hacia el variador. ¿Mm? Entonces, ese es básicamente la precaución que hay que tener. Entonces, si el cable es muy largo, pues entonces hay que considerar utilizar algún tipo de filtro, ¿sí? Para Claro. evitar que se presente ese fenómeno. Un filtro Puede de ser un derivada filtro de de B respecto de Monroe, T o lo que son filtros senoidales, ese tipo de filtro. correcto, así es. También hay que tener precaución con las aplicaciones regenerativas, porque como lo mencionaba Ramiro hace un rato, las aplicaciones regenerativas elevan el voltaje en el bus DC. Y al elevar el voltaje en el bus DC, pues también se puede afectar el motor. Y hay algunas ocasiones donde se tiene un solo variador alimentando múltiples motores. También es una topología que es válida. Claro. Naturalmente, dependiendo de la aplicación, dependiendo de los requerimientos de la máquina. Pero también es válido y se tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, si tienes muchos motores en paralelo, se suman las distancias de los motores y pues al final te puede dar una distancia muy larga, una distancia neta muy larga y esto puede hacer que suceda lo mismo de la onda reflejada. Bueno, son cosas a tener en cuenta. De todo este tipo de cosas, uno las va viendo, ¿no? De la mala manera, ¿no? De la mala manera que es cuando tenés problemas, cuando tenés quilombo y de repente Sí, sí, te sí. sale caro, porque vos vas a una fábrica y decís, che, voló el variador, voló el banco automático de capacitor. ¿Y qué pasó? Y yo qué sé qué pasó. Y uno se pone a investigar, empezás a leer, empezás a investigar. Ah, no, pasa que acá había un variador de frecuencia, el jefe de planta le dijo, no, hay que comprar variador de frecuencia porque hay que certificar eficiencia energética, y empezaron a poner variador de frecuencia por todos lados, y de repente un día voló el banco automático de capacitor y no sé qué pasó, le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro, nadie sabe qué pasó, Sí. entonces como que vas Eh, aprendiendo un poco por las malas. Eh, a mí me pasó que una vez que un cliente compró muchos variadores para ahorrar energía, ¿sí? Y los instaló, y después de que los instaló, eh, fueron a medir el consumo y era mucho mayor de lo que tenían sin los variadores. ¿Sí? Entonces, pues el hombre estaba muy preocupado porque habían invertido pues mucho dinero y pues digamos que su nombre estaba en juego. Y no solo su nombre, sino su posición en la empresa estaba en juego. Entonces, en aquella ocasión, pues tuve la oportunidad de visitarlo. Me comentó su gran preocupación
Y bueno, y ahí es donde es importante no solo comprar el variador, sino que el variador hay que instalarlo bien para evitar todo este tipo de fenómenos, pero además de instalarlo bien, hay que programarlo bien. O sea, no basta con comprar el variador correcto, no basta con instalarlo con los filtros, etcétera, sino que además hay que hacer la programación adecuada. Y esto último era lo que le faltaba a este ingeniero. ¿Sí? Ahora, la mayoría de los Porque variadores resulta vienen que con ese existe. autotune, ¿no? O sea, tenés una parte que le haces el autotune. Mira, el autotuning es únicamente para capturar el modelo eléctrico del motor, no más. Ah, O sea, para tener un modelo eléctrico muy preciso del motor y controlar el torque y la velocidad. Pero hay un parámetro adicional que es el corazón de los variadores de velocidad, y es el algoritmo de control motor. Entonces, mira, cada máquina en la industria, llámese ventilador, llámese banda transportadora, extrusora, cada máquina se comporta de manera diferente o reacciona o genera una fuerza de oposición diferente ante el empuje que le da el motor. ¿Mm? Entonces, si cada máquina reacciona de manera distinta, no podemos tratar a todas las máquinas por igual. ¿Sí? A por todas no se default les puede viene aplicar 5 segundos de rampa de una aceleración, le dejo por cantidad de default fuerza. 5 segundos. Exacto, o por default viene el algoritmo de torque constante. Entonces yo Claro, a todas las máquinas no les puedo aplicar algoritmo de torque constante, ¿sí? Porque si a una bomba, que es una máquina de torque cuadrático, le aplico algoritmo de torque constante, ¿dónde quedó el ahorro de energía? claro, No existe ahorro de energía, porque estoy obligando al motor a que desarrolle su torque máximo todo el tiempo. claro. Entonces Sin ningún tengo tipo que, de sentido. sin ningún tipo de sentido, así es. Y después Entonces por tengo ahí que. tienen el mismo variador, ponen un variador para bajar la potencia y tienen la válvula regulada en el mismo lugar. En vez de abrir toda la Así válvula, abrí toda la válvula y bajarle la velocidad al variador hasta que tengas el caudal que tenés que tener. Por ejemplo, Ajá, ¿no? así es. Entonces, por eso es importante programar bien el equipo, escoger correctamente el algoritmo de control motor para que exista una coherencia, un match, ¿sí? Entre la necesidad de torque de la máquina y la generación de torque en el motor. Si eso no existe, no va a haber ahorro de energía. Entonces, finalmente eso fue lo que hicimos con este Y fue ingeniero. un caso de éxito, digamos, Y claro, regular. o sea, ya el Sí, la noche, hombre súper feliz, ya claro. él no veía, solo veía oscuridad ese pobre hombre. No, claro, te Pero ya querés después de matar, eso ya agarra la bajó junta el directiva, te. consumo inmediatamente, cayó el consumo muchísimo. Y no es solo que caiga el consumo, sino que la máquina tiene que seguir trabajando bien, Claro, ¿sí? Porque a veces tú puedes bajar el consumo y empieza la máquina a frenarse, o no arranca bien, o pierde fuerza, ¿sí? claro. Entonces, esa no es la idea. La idea es que usted ahorre energía, pero al mismo tiempo garantice el buen performance de la máquina. Sí, eso es lo que Wilmar, se para quiere. terminar, te leo algunas preguntas que fueron poniendo acá en el chat, chiquitas. Ah, bueno, claro. Desde un punto de vista de la relación costo-beneficio, ¿cuál sería el mejor tipo de variador respecto del número de pulsos del rectificador y la distorsión armónica causada? Yo creo que depende Mm, mucho de la potencia, ¿no? Pues si estamos hablando de cosas chiquititas o sí. de. Sí, eso es una buena consideración. Si la potencia, digamos que si son potencias pequeñas, realmente pues pequeñas respecto a que eso es importante, o sea, respecto al tamaño de la fuente de alimentación. ¿Sí? Respecto Entonces, si tu a transformador la potencia contratada de la planta, ¿no? Por ejemplo. exacto, exacto. Es decir, si tu transformador es de 630 kVA y tienes 5 variadores de un caballo, No es nada, es una esos mosca. 5 variadores de caballo no le hacen nada a ese transformador. Claro, Entonces claro. puedes irte tranquilo. Pero si tienes un variador de 500 caballos para ese transformador, ahí sí tienes que tener mucha precaución. Entonces, eso es algo importante. Entonces, el tema de la relación entre la fuente y la carga. ¿Cuál sería la mejor solución? Mm, pues, mira, en mi opinión, yo me inclinaría a irme con los variadores de frente activo, ¿sí? Ya o sea, para estas potencias medianas o grandes, pienso que es la mejor solución por temas de tamaño, disipación de calor, la eficiencia total del variador es muy buena.
Eh, Cuando tú usas, por ejemplo, puedes usar filtros pasivos, pero por ejemplo la efectividad del filtro pasivo depende de la cargabilidad. ¿Sí? Entonces, puede que no sea Claro, muy, después está todo muy apagado y el filtro efectivo. pasivo te está haciendo problemas, digamos. Exacto. O también puede que tengas el siguiente escenario, donde tienes un transformador de 630 kVA y de pronto tienes 10 variadores de 25 caballos. ¿Sí? Entonces, pongámosle más, pongámosle 15 variadores de 25 caballos. Entonces, 15 variadores de 25 caballos, entonces colocarle un variador Un fil- con rectificador inteligente a cada uno, también ya es muy caro. ¿Sí? Claro, Es muy caro. eh, es más complicado cambiar 25 variadores. En su lugar, mejor métele, en ese caso, un filtro activo. Un filtro activo para compensar todos los variadores y chao. Sí, listo. digamos, Acá otra pregunta dice, para una banda transportadora muy larga, ¿un variador podría reemplazar los compensadores mecánicos de inercia? Ahí creo yo, en mi opinión, los compensadores mecánicos de inercia tienen que ver más que nada en general con una cuestión mecánica, a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, cae una piedra grande y por más variador, el variador, o sea, vos necesitas un compensador para que no se te partan los ejes, creo, más que por el lado del variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo que te puede hacer es que, como mitigar los picos de corriente para que vos no tengas picos de corriente y se te termine quemando el motor, ¿no? Hacer algún tipo de control de ese estilo. sí, sí, pues la verdad, ahí sí te doy las gracias porque no estoy muy relacionado con el término de compensador que acaba de mencionar la persona que hizo la pregunta. Pero sí, hay cosas mecánicas que el variador pues, no Claro. puede reemplazar. Hay algunas otras que sí puede ayudar, pero en este caso parece que no. Gracias ahí. Acá dice, consulta, ¿cómo se comportaría un motor de velocidad, por ejemplo, de 50 ciclos, operando a 80 ciclos o más? ¿Y cómo sería el D-rating a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Ya. Bueno, allí hay varias consideraciones, ¿no? Una que es muy bonita y me gusta mucho es que las máquinas eléctricas, los motores, cuando trabajan con variadores de velocidad, tienen dos zonas posibles de operación. Una que se llama la zona de operación en torque constante y otra que es la zona de operación en potencia constante. Hablamos de torque constante, es cuando a través de la variación de voltaje y frecuencia puedes sacarle el torque máximo al motor siempre y cuando estés operando por debajo de la velocidad nominal. Es decir, en este caso A creo que digo 50 ciclos, 60 por Hz. ejemplo, ¿no? A O 50, sea, en operar este abajo de caso, 50 a torque constante. por debajo de 50 el equipo, el variador es capaz de sacarle el torque máximo al motor, particularmente, digamos que casi en cualquier velocidad. ¿Qué pasa por encima de los 50? Por encima de los 50 Hz, entonces Te esa queda, relación voltaje-frecuencia ya no es posible mantenerla claro, te queda la tensión porque máxima constante y exactamente solo la puedes variar la tensión de frecuencia. salida no puede crecer más, pero la frecuencia sí puede crecer más. Entonces, como la frecuencia puede crecer más, entonces aumenta la impedancia del motor, ¿m? Pero como es el mismo voltaje, entonces reduces la capacidad de corriente. Entonces, al final lo que tienes es una pérdida de fuerza en el motor. Pero lo bonito de este caso es que Se puede tener a ex- potencia eh, constante, o sea, si vos, a veces lo que tenés es una máquina, por ejemplo, que vos la proyectaste sobredimensionando la demanda y por ahí vos tenías que a 50 ciclos ibas a tener 5 HP y medio, pero de repente vas a la práctica y no tenés los 5 HP y medio, tenés 4 HP. Entonces podés hacer girar más rápido la máquina para tomar hasta los 5 HP y medio que tengas, que por ahí son, en vez de 60 ciclos, en vez de 50, 56, 58, hasta que encontrés la máxima potencia. Ahí más de esa potencia no le puedes sacar. Esa sería como... exacto, así es, tal cual lo acabas de explicar súper bien. Entonces, esa es una de las enormes ventajas que tiene la variación de velocidad, que puedes ir en sobrevelocidad, ¿no? Y dependiendo de la máquina, pues vas a poder seguir trabajando en sobrevelocidad, pero con una potencia constante. O sea, eso es algo muy, muy interesante porque puedes aumentar Claro. la productividad Sí, consumiendo la misma energía. claro.
Hay un disclaimer que, ojo, que acá pusieron 80 ciclos, hay que consultar con el fabricante del motor porque no todos los motores soportan una sobrevelocidad tan Ujú. grande, porque, o sea, ir de 50 a 80 Hz es un porcentaje muy grande, o sea, está yendo más de un 50% más rápido de la nominal. O sea, si es un motor de 3.000 vueltas, o sea, de dos pares de polos, y está llevándolo a 80 ciclos, está llevándolo a más de casi 5.000 vueltas, una cosa así, y eso puede provocar algún problemas mecánicos en el motor. Claro, exactamente. Los rodamientos Claro. principalmente pueden sufrir Ahí mucho. dice, por ejemplo, ¿cuál es el D-rating que puede tener un variador de frecuencia a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Por ejemplo, en La Paz, Bolivia, tienen 4.200 metros. Sí. Mm, a ver, es un tema un poquito, porque hay muchas cosas allí. Mira, por un lado está pues, cuando incrementas la altura, hay menor oxígeno en el ambiente, hay mayor dificultad de hacer un intercambio de calor entre las placas de disipación del equipo y el medio ambiente, ¿cierto? Eh, pero, por ejemplo, pasa en los países andinos, en los países que estamos en la zona tropical, ¿m? Como por ejemplo Colombia, que es mi país, pasa que a mayor altura la temperatura ambiente es más baja. ¿Sí? Claro. Pues nosotros no tenemos estaciones en Colombia, por ejemplo, no hay verano, invierno, sino que siempre es un clima Muy tropical, parejito. muy Tiene parejo. estación de lluvia y Entonces, estación de no lluvia. en baja tensión, digamos que no tienes tanto inconveniente por la altura. Bueno, ya 4.000 metros de altura, bueno, ya es una altura bastante importante. ¿Sí? Nosotros en Bogotá llegamos a 2.500, 2.800 y normalmente no se aplica desclasificación por altura y la mayoría de equipos trabajan muy bien. ¿Sí? O sea, Sí, yo no creo que hay a problema. 4.000 Pero metros cuando debe haber un estás, D-rating, pero bueno, pero habría que cuando consultar estás con el manual del equipo. en zonas que no están en el trópico, ¿sí? La mayoría de fabricantes te dicen por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, tienes que empezar a desclasificar un 1% por cada 100 metros de altura. Entonces, si aplicas esa desclasificación, en el caso de Bolivia, creo que estaría por fuera de la zona tropical. Entonces, tendrías que aplicar una desclasificación, no sé, como el 30%, algo así. Claro, ¿Sí? Pero es mejor consultar consultar el con manual. el fabricante y te va a decir cómo. Acá otra pregunta dice, ¿es factible utilizar variadores regenerativos en ascensores de hospitales? ¿Y cuál sería una altura mínima para usar un frenado regenerativo en ascensores? Yo sé que en edificios muy altos es muy común el uso de frenado regenerativo. Sí, 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 claro, sí, definitivamente es posible. Digamos, allí lo importante es revisar que, porque para una cosa es manejar máquinas y otra cosa es transportar personas. ¿Sí? Claro, Entonces, para transporte de personas sí sé que hay alguna legislación en particular, entonces hay unos normativas, estándares que deben cumplir los equipos en cuanto a seguridad. Entonces es más como por este lado que hay que revisar, pero técnicamente pues el equipo, eh, un variador de velocidad puede perfectamente instalarse en un ascensor de personas, digámoslo así. O sea, desde el punto de vista técnico, ya después tienes que claro, considerar normativas de safety, etcétera. claro. Y obviamente va a resultar conveniente cuanto más alto sea el edificio, ¿no? Cuanto más alto sea el edificio, entonces tiene una bajada de muchos pisos, ahí puede ser conveniente lo Ujú. que se Esos ahorra. arranques y paros de un Claro, piso a también hay que otro. ver si esa potencia es significativa también respecto de todo el edificio, porque si llega a ser significativa y genera mucha energía, me imagino yo, mientras estamos hablando, que por ahí tenés que poner un medidor bidireccional, exportar energía a la red o un limitador de inyección. ¿Cómo haces si es de noche y está bajando y está todo apagado, las áreas comunes, para no pasarte de una potencia y que tengas que exportar energía a la red, como en un sistema solar fotovoltaico, por ejemplo? Habría que verlo eso. Eh, Sí. ot- Otras preguntas, dice, si en una instalación se coloca un filtro activo, por ejemplo, de 100 kVA, y funciona a una potencia nominal, ¿quiere decir que la factura del cliente va a ser lo que consume más los 100 kVA del filtro? No, eso nada que ver. Pero eh, el filtro lo que te hace es como cancelarte, o sea, forma una onda en contraposición a la onda de corriente que tiene, es como que llenar los huequitos, por decirlo de una manera, ¿no? Agarrar energía
donde vos tenés muy por arriba y traerla a los lugares donde está por abajo. Y armar una onda superponiendo una forma de onda contraria a la que vos tenés. Eso sería como un filtro activo. Sí, sí, así es. Digamos que, bueno, normal, hay diferentes tecnologías de filtros activos, pero como que los más utilizados por la mayoría de fabricantes son, es la compensación tipo paralelo, ¿sí? Tipo paralelo es donde el mismo filtro se comporta como si fuera otra carga del sistema. Claro, Y como te dice Ramiro, ¿sí? Básicamente el filtro inyecta una corriente también armónica, pero esa corriente armónica está desfasada a 180 grados respecto a la corriente armónica que produce la carga. Entonces allí se cancelan, se eliminan entre ellas y al final el sistema de potencia lo que ve es una corriente sinusoidal. Sin embargo, hay un punto importante y es el consumo o las pérdidas de potencia que se producen en el mismo filtro por claro, la operación propia del filtro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un filtro bueno, otro punto es que los filtros se dimensionan es por corriente. claro. Entonces, normalmente se mencionan es por corriente. Entonces, por ejemplo, un filtro de 300 amperios te puede disipar una potencia de 9 kilovatios. ¿No? 9 kilovatios, entre comillas, en solo pérdidas. ¿No? Entonces, allí, pues en ese caso, tu nueva facturación sería lo que normalmente consume la planta, más 9 kilovatios de pérdidas, ¿sí? Que se producen en este equipo de 300 amperios. Pero cuando hablamos de un equipo de 300 amperios, es un equipo que es capaz de compensar un transformador de 2.5 megas. Claro. ¿Sí? Y por ahí, Inviertes 9 claro. para compensar 2.500. Sí, por ahí al transformador lo tenías casi al límite de su capacidad operativa y poniendo el filtro le puedes sacar un 30% más, un 40% más. Total, así es, sí, O así sea, es. podés ampliar la Entonces, capacidad. Eso también con respecto a la compensación de reactivo o la compensación activa o reactiva o todo ese tipo de compensaciones, siempre conviene ponerla lo más cerca de la carga posible. Obviamente los filtros activos, estos que son costosos, es complejo porque no vas a poner un filtro activo. Si lo pones al nivel del variador de frecuencia, no solo estás solucionando el problema, sino también todas las pérdidas ómicas que tenés en la línea, ¿no? Eso también es otra cuestión. Y la capacidad de transmisión de corriente de la línea. sí. Por eso cuando la compensación es puntual en un variador, mi recomendación es utilice un variador que no genere armónicos. Claro. O sea, de un Con eso variador usted grande. también Por te ejemplo, vos tenés ahorra una planta de inversión. 1 mega y tenés un variador de 200 kVA. Listo, compralo ya que directamente con filtro propiamente del variador. Obviamente el variador exactamente es ese. Pero si ya tienes ya muchos Claro, variadores pequeños y necesitas compensar un grupo de variadores, mejor mete un filtro activo. Es como el mejor balance claro. costo-beneficio. Y los variadores de frecuencia en sistemas solares fotovoltaicos, acá preguntan ¿qué puede tener algún efecto, digamos, utilizar un variador de frecuencia en un lugar donde ya tenemos un sistema solar fotovoltaico o no, no el efecto? Pues mira, honestamente no he estudiado mucho el tema de los efectos que pueda tener el variador sobre sistemas fotovoltaicos, pero lo que sí sé es que, bueno, por ejemplo, nosotros en Schneider tenemos una oferta de variadores directamente para trabajar en sistemas fotovoltaicos, que lo que te hacen es, por ejemplo, controlar el llenado de un tanque en función del Claro, punto de máxima potencia del como una panel solar. lógica, digamos, que Sí, trabajan con entonces más ya con... digamos que ya te controla no el bus DC del variador, sino buscas controlar el punto de máxima Claro. potencia del panel solar y con base en ello define la velocidad de llenado de un tanque, por Ah. ejemplo. Pero no he estudiado realmente los fenómenos Yo creo eléctricos. que, o sea, lo que son los inversores solares fotovoltaicos tienen un THD bajísimo, o sea, del orden de menos del 3%, o sea, que es más bajo que normalmente lo que tiene la red eléctrica, con lo cual no creo que tenga ningún efecto el variador más allá de lo normal. O sea, como todo, como estábamos hablando, si el nodo es fuerte, o sea, la corriente de cortocircuito es muy alta, la impedancia es muy baja del nodo, el variador de frecuencia no va a generar demasiado problema. Bueno, algo importante es que estos variadores que te estoy comentando se alimentan directo en el bus DC. Ah, O sea, mira, la parte del rectificador ya no trabaja.
claro. solo va directo al bus DC. Entonces, digamos que allí también Bueno, hay ahora cierto está cambio, pero mucho, nosotros vendemos bastante acá, son bombas de agua solares. La bomba de agua solar lo que tiene es un bus de corriente continua, o sea, lo que hace es transformar un conversor DC-DC a un bus de corriente continua y luego lo que va haciendo es variando la frecuencia de la bomba para mantener el bus a tensión constante, por decirlo de manera. Entonces, si hay más sol, se tiende a disparar la tensión del bus de corriente continua, entonces te hace girar más rápido la bomba, te quema la energía con la bomba. genial, Entonces toda esa agua genial. la acumulás en un tanque gigante Almacenes. y vos tu batería, tu producto final es agua dentro de un tanque de agua gigante. Entonces sale el sol y la bomba empieza a ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Después baja el sol, va más bajo, más bajo, más bajo. Y eso está reemplazando muchísimos molinos eólicos, de esos que se ven en los campos, esos viejos que se ven, molino americano. Súper. ¿Por qué? Porque básicamente es más barato que el molino. Un molino vale 5 o 6 veces más caro que un sistema de bombeo solar, que lo reemplaza. Y básicamente Interesante. funciona como un variador de frecuencia con una lógica determinada, pero se ahorran la parte de la conversión a CDC, digamos, porque tienen un conversor de CDC nada más. Ok, súper, súper interesante. Bueno, Sí, sí, es un Wilmar, tema no te muy, robo muy... más tiempo, nos recontra extendimos y No, te, a ti, te- muchas gracias. te agradezco muchísimo. Creo que de las mejores charlas que pudimos tener acá en el canal. Súper, súper Maravilla. fructífera. Y bueno, te mando un abrazo grande y bueno, suerte con todo por allá. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias. No, no, a ti. Muchísimas gracias, Ramiro. Estamos en contacto y pues a todos muchísimas gracias. Que estén muy bien, que pasen feliz tarde. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, nos despedimos acá. Fue mucho más larga de las charlas que solemos hacer. Creo que valió la pena y se copó Wilmar. No, ya estaba cansado, ya es tarde. Así que bueno, nos vemos seguramente el lunes que viene y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Chau, chau.